Estamos en diciembre, mes de Navidad. Los trabajadores formales y muchas veces también los informales, ¿no? Reciben una canasta navideña o una tarjetita, lo que se llama el gift card. ¿Qué implica esto para la empresa? ¿Es deducible? ¿Cómo se maneja eso en términos empresariales y económicos? Vamos a conocer más al respecto aquí en Economía para Todos. Yo soy Jorge Rodríguez. Me acompaña el doctor Germán Lora. Germán es profesor de Sam Business Law. Germán, bienvenido a RPP. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muchísimas gracias. Primero, entregar la canasta navideña es una obligación por parte del centro de labores para con el trabajador o no es una obligación. ¿Qué dice la ley? ¿Hay alguna ley al respecto? No existe obligación de que una entidad empleadora otorgue estos beneficios navideños, ya sea la canasta de Navidad, el pavo o lo que tú señalabas, la tarjeta de Navidad. Estos beneficios, que no son obligación, se otorgan fundamentalmente por acuerdo colectivo, por acuerdo a través de una negociación con un sindicato, es lo más común, o por decisión unilateral del empleador. Es decir, el empleador tiene por costumbre otorgar alguno de estos beneficios en esta época navideñas. Pero que quede claro que no es una obligación establecida en la ley. La única obligación establecida en la ley económica que de alguna manera podría reemplazar ello es la gratificación legal que ya los trabajadores han comenzado a recibir en el mes de diciembre. Claro, claro, correcto. Queda claro entonces. Y en ese sentido, algunas empresas suelen, por ejemplo, ya en términos de modernidad, reemplazar la canasta, ¿no? Navideña por lo que mencionaba, estas tarjetitas, ¿no? Estas gift cards. Y no han faltado quienes, bueno, se han quejado o han dicho que mejor la canasta, en fin. En ese sentido, podemos entender que aquí hay una decisión incluso unilateral por parte de la empresa, ¿no? La empresa decide si entrega canasta o gift card. Sí, a ver, si el beneficio es pactado colectivamente a través de un acuerdo, una negociación colectiva con el sindicato, entonces ahí se tienen que determinar las condiciones del beneficio. Se determina, por ejemplo, el monto. Ajá. Y a veces se llega, para no tener problemática laboral, se llega a determinar hasta qué productos con qué marcas, ¿ya? Es decir, para no tener que después estar discutiendo si era un panetón X o Y, ¿no? O si era un chocolate X o Y, ¿no? Claro, claro. Un champán, entonces, ¿no? O cualquier otro tipo de bebida. Entonces, lo mejor, en el caso en que sea una negociación colectiva, lo mejor es que en esa negociación colectiva se determine exactamente las marcas. Y si es un acto unilateral, como segunda posibilidad, que el empleador lo otorga unilateralmente, el empleador va anualmente variando, ¿no? Puede ser un año una canasta, otro año le parece mucho más simple el tema de otorgar las tarjetas. Ajá. Otro año regresa con un maletín, ¿no? Entonces otro año lo da, no sé, de otra forma. Entonces, cuando es un acto unilateral, la decisión queda un poco en el empleador, efectivamente. Claro, porque estamos recorriendo varios escenarios, ¿te parece, Germán? Y, por ejemplo, algunos trabajadores, seguramente lo has escuchado, dicen, cada año es más chiquita mi canasta navideña, parece que se reduce. Entonces, hay reclamos y quejas también al respecto. El tamaño de la canasta tampoco, en ese sentido, tiene que ver mucho, correcto, con una decisión del empleador, ¿no? O simplemente tiene que ver con lo que el empleador quiera darle a su trabajador. Y cada día es más chiquita cuando no es un convenio colectivo, ¿no? Ajá. Acabamos de vivir la canasta de Navidad de los congresistas, ¿no? Que cada año crece. Oh, esa sí crece año a año. Se ha quejado de eso. Esa sí crece. Pero así son los beneficios laborales pactados por un convenio colectivo. Y a mí me parece extraño y me sorprende que la gente se haya rasgado las vestiduras cuando diga, todos los años crece. Las negociaciones colectivas, que se dan normalmente por año, todos los años automáticamente crecen los beneficios y nadie dice nada, ¿no? Cuando tocó el tema de los congresistas todo el mundo saltó, pero los beneficios pactados colectivamente, y aunque nos parezca una locura, aumentan por el transcurso del tiempo, ¿no? Claro. Entonces, esa problemática que tú me has planteado no sucede cuando el beneficio está pactado colectivamente. Es lo contrario, los sindicatos le ponen mucha fuerza y muchas ganas a este beneficio, y normalmente es un beneficio que
crece y que es mejor, ¿no? Han habido sindicatos que me han pedido pavo de 12 kilos, ¿no? Imposible encontrar, ¿no? Claro. En lo que sí decrece un poco es cuando es un acto unilateral. Ahí sí te doy la razón en cuando el empleador un poco ya maneja sus presupuestos para este año, entonces quizás le baja un poco el producto o la calidad. Eso sí, ¿no? Claro. Y en ese sentido, en las empresas privadas, por ejemplo, los trabajadores podrían intentar llegar a un acuerdo con el empleador para el tema de las canastas, el monto, por ejemplo, de la gift card. Hablamos de la empresa privada. ¿Se podría buscar entablar un acuerdo en ese sentido, por ejemplo, en empresas en las que no hay sindicalización? Sí, sí, es una buena pregunta porque amarra varias cosas. Ajá. El hecho de que los beneficios laborales vean incrementados, modificados, mejorados, no pasa necesariamente por un sindicato. Es una excelente pregunta porque todos pensamos que si no hay sindicato no hay ninguna posibilidad de negociar o acordar algún tema, ¿no? Claro. Entonces no necesariamente los aumentos o incrementos o mejoras pasan por un sindicato. Eso es lo que hay que tener muy claro y muchas empresas lo tienen así de claro, va la redundancia. Y entonces yo puedo, por ejemplo, puedo nombrar un delegado o varios trabajadores pueden nombrar delegados para que vayan y negocien, sin formar un sindicato, negocien con el empleador esta y otras situaciones, ¿no? Y es Ajá. muy válido, legalmente es muy válido. Eso legalmente es válido, entonces, un representante de los trabajadores sin necesidad de formar un sindicato para que pueda conversar con, en este caso, los empleadores, ¿correcto? Correcto, correcto. Es una forma válida, reconocida legalmente, de que los trabajadores nombren representantes para negociar algún tipo de beneficio como este, por ejemplo, que estamos tratando, ¿no? Muy bien. Y en ese sentido, ¿la canasta navideña es deducible? ¿Tiene que ver algo con el tema de los impuestos para la empresa? Sí, la canasta de Navidad por ley es un concepto no remunerativo. Es decir, Ujú. se entiende que es un beneficio que se paga no como contraprestación del servicio del trabajador, sino se paga por fiestas de Navidad. La razón, el por qué se gatilla este beneficio no es porque trabajes bien o mal, porque haya sido buen trabajador o mal trabajador durante el año 2025, sino Claro. se gatilla por fiestas navideñas. Y por lo tanto se le da casi a todos los trabajadores que forman parte de la planilla, habiendo tenido un buen año, un mal año, haber sido un buen trabajador o un mal trabajador. Por eso que es un concepto no remunerativo. Pero sí tener en cuenta que esa canasta de Navidad está afectada a quinta categoría, es decir, el trabajador incrementa su patrimonio con esa canasta de Navidad, tiene más patrimonio que el día de ayer y por lo Ajá. tanto debe el monto de esa canasta formar parte de la base de cálculo para su impuesto a la renta del 2025. Entonces, sí es un beneficio Ah, ok. que va a generar en el trabajador un pago del impuesto a la renta. Solamente es la única deducción y el único aporte que genera el pago o el otorgamiento de este beneficio en especie, porque es un beneficio en especie, ¿no? Claro, y para que quede claro, la entrega de la canasta navideña o de la gift card, que en términos en español y en castellano es la tarjeta de regalo, ¿correcto? ¿Influye en cálculos, por ejemplo, para la CTS, la gratificación o el mismo sueldo? ¿Allí influye en esos cálculos o no? No, como es un beneficio no remunerativo, es un concepto, no, es un ingreso que no tiene las características de una remuneración, no ingresa para ningún beneficio laboral, ni para el cálculo de una CTS, ni la gratificación, ni una indemnización, ni hora extra, ni absolutamente nada. Para ningún efecto legal tiene carácter remunerativo. Lo único que tiene en la canasta de Navidad es el efecto de que al trabajador se le va a deducir un poquito más de su remuneración, se le va a restar para que pague impuesto a la renta de quinta categoría. Claro, pero eso no implica algún tipo de descuento en la remuneración o algo similar, ¿correcto? Lo que pasa es que ese monto, vamos a poner que la canasta de Navidad sea 500 soles, va a sumar en su ingreso anual del trabajador para que Claro, pague el impuesto a la renta de quinta categoría. anualmente. Entonces va a generar un puchito más de descuento en el mes de diciembre de impuesto a la renta de quinta categoría. Casi ningún beneficio laboral, muy pocos, contaditos con los dedos, los beneficios laborales que otorga un empleador al trabajador, sea remuneración o no, se liberan de quinta. La quinta es un concepto que casi todos los ingresos de los trabajadores están afectos a la misma. Entonces, este es uno de ellos.
Correcto. ¿Qué pasa con un trabajador, Germán, que ha ingresado a trabajar o a laborar en este mes de diciembre? No sé, hasta el 5 o 6 de diciembre, hoy mismo, ¿ah? ¿Ese trabajador también tiene derecho a recibir una canasta navideña? Dependerá de lo que diga el convenio colectivo, cómo se reguló el convenio colectivo. En principio, los beneficios se otorgan a los trabajadores sindicalizados en el convenio colectivo al momento y se otorgan siempre que el trabajador se encuentre en el momento de su otorgamiento, con lo cual en principio sí lo correspondería. Y si es unilateral, yo no creo que un empleador, si lo va a otorgar unilateralmente, con un beneficio para los trabajadores, excluya a un trabajador que ingresó hoy o el 2 de diciembre o Claro, el 10 de diciembre. claro. Si lo va a otorgar el 20 de diciembre, o sea, no hay ninguna norma que lo obligue a hacer, pero creo que en un tema de política de buenas relaciones laborales va a terminar otorgando el beneficio. Y en cuanto, por ejemplo, a los emprendedores, las pequeñas empresas, yo había mencionado que incluso en centros laborales que no son propiamente formales, se tiene esta costumbre, ¿no?, de entregar la canastita navideña, incluso a nuestras empleadas del hogar, en centros en los que no brilla la formalidad. Lamentablemente, como sabemos, solo el 25%, ¿no?, de los empleos en el Perú son formales. ¿Qué pasa en este tipo de escenarios, de las MIPES, por ejemplo? ¿Cómo se maneja este tema de la canasta navideña? En el mismo sentido, ¿no? Es decir, yo estoy de acuerdo. A ver, todas las empresas, sean micro, pequeñas o grandes empresas, se rige el otorgamiento de este beneficio, ya sea porque las partes acuerdan algo o porque el empleador lo otorga. ¿Ya? Eso te queda claro independientemente de cuál fuera el tamaño de empresa. Correcto. ¿Ya? Formales siempre, ¿no? Correcto. Y en el tema informal, sí, pues debe ser uno, me has hecho pensar, pero debe ser uno de los beneficios laborales que se deben otorgar a trabajadores a pesar de que sean informales. Claro. ¿No? O sea, claro. esto no lo podemos conversar en una gratis, en una CTS, ¿no? Pero sí lo conversamos en un beneficio como este, ¿no? Creo que ni en julio se da algún beneficio que se otorgue como es un beneficio unilateral en muchos casos, se otorga por un criterio de mi empleador, sea yo un trabajador formal o informal. Entonces, sí me has hecho pensar en el sentido de que en muchas relaciones informales también se da este beneficio. Lo que pasa es que no paga quinta porque el trabajador no está en la planilla de la empresa, ¿no? Claro, a excepción de eso, efectivamente, ¿no? Este beneficio de la canasta navideña podríamos decir que es un beneficio que de una u otra manera trasciende a la formalidad, ¿no? Porque reitero, ¿no?, incluso en escenarios laborales informales, en las viviendas también, a nuestras amigas empleadas del hogar, trabajadores también, no sé, se me ocurre de gamarra, de mesa redonda, que a veces no tienen un contrato. Tienen también este beneficio, ¿no?, de la canastita. Trabajadores a veces de tus edificios, ¿no?, que no son directamente trabajadores tuyos, sino trabajadores de la Junta de Propietarios. Bajas con una canasta formal. El trabajador de limpieza, por ejemplo, efectivamente, ¿no? Es un beneficio que trasciende la formalidad y no lo había pensado, pero creo que es así y así funciona en el Perú esto, ¿no? Para ir cerrando, para dejar un poquito lo de la canasta navideña y rapidito nomás, con el tema de la gratificación, ¿hasta cuándo tienen plazo las empresas para pagarla? En este caso ya hablamos de empresas netamente formales. El 15 de diciembre tienen la obligación de pagar la gratificación que le corresponde al trabajador por este mes de diciembre. Hasta el 15 de este mes, ¿correcto? Perfecto. Germán, muchísimas gracias por tu aporte. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Germán Lora, profesor de Sam Business Law, con nosotros aquí en Economía para Todos, aclarando las dudas que puedes tener con relación a esta canasta navideña. Si estás en la formalidad o aún en la informalidad, seguramente vas a tener la oportunidad de recibir esta canasta navideña. Disfrútala en casa con tu familia. Volvemos con más. Esto es Economía para Todos en RPP Televisión.